Ahí tenés que aceptarlo y va. Perfecto. Bueno, contame un poco sobre vos, cómo te llamás, cuántos años tenés, a qué religión perteneces, más o menos un poquito. Buenísimo. Bueno, me llamo Walter Martini, tengo 51 años, estoy casado, tengo 3 hijos, 2 hijas y un varón, una ya está casada. Ujú. Eh, Tengo 2 profesiones, soy jardinero y soy consultor psicológico, counselor, así que esa es también mi ocupación principal en este tiempo. Ujú. Empecé con la jardinería desde adolescente y estudié la carrera de grande y bueno, ya en este tiempo estoy prácticamente más enfocado en lo que es la carrera, trabajando prácticamente todo el tiempo con eso. Soy creyente, soy cristiano, creo en Dios y la denominación de la cual soy parte es los Hermanos Libres, es una de las ramas del protestantismo, de las religiones evangélicas. Soy cristiano desde muy pequeño, toda mi familia también es creyente y estamos muy involucrados en la iglesia y en el servicio al Señor. En este tiempo estoy enfocado en un trabajo desde hace 3 años de, lo podríamos llamar una fundación a través de un trabajo social a través de una fundación, ¿no? Soy Ujú. presidente de una fundación, la Fundación El Amparo, Ujú. y esa fundación persigue el propósito integral de abarcar la niñez y la adolescencia en riesgo desde un plano bastante amplio, bastante completo, lo espiritual y muchos aspectos del ser Ujú. que están vulnerados y carenciados. Este tiempo estoy estudiando la carrera de licenciatura en Justicia y Derechos Humanos, estoy en segundo año, y también eso me permitió tener una mirada amplia de lo que es los contextos sociales, las niñeces en riesgo y, y cómo se puede ayudar desde un paradigma amplio de la fe. Perfecto. Esa es más o menos mi Bien. marco en este tiempo. Buenísimo. Bueno, ¿podrías contar un poco acerca de cuáles son las actividades principales que se desarrollan en tu iglesia? Bueno, en la iglesia, la actividad principal en este tiempo, la iglesia tomó esta visión de trabajo a través de una fundación Ujú. y esa sería la actividad que más nuclea toda la convocatoria de la iglesia, de los jóvenes, de las personas adultas y de los mayores, en distintos frentes. También la iglesia tiene actividades para niños, para jóvenes, para mujeres, para abuelos y abuelas. eh, Creo que no me estoy olvidando ningún otro. Y bueno, tiene un culto central principal que es el día domingo, donde ahí se reúnen todas las personas de la iglesia, ¿no? Pero esas son un poco el marco de actividades. La más amplia o la más, ahora, la que más convocatoria genera de actividades es la fundación, que, valga la redundancia, funciona todos los días de la semana, de lunes a viernes. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿podrías contarme un poco más acerca de la función determinada que ocupás dentro de tu iglesia o las anteriores quizás también, a lo largo del tiempo, digamos? Buenísimo. Bueno, como decía, soy docente desde niño y los primeros roles que ocupé o lugares que ocupé dentro del servicio de la iglesia fue como maestro de una clase bíblica de niños en lo que se llama escuela bíblica o escuela familiar o escuela dominical, tiene como distintos nombres esa actividad que es común en casi todas las iglesias. Hasta los 24 años yo estuve en una iglesia y cumplí ahí una función primero como maestro de escuela bíblica, cumplí una función también como colaborador en una actividad deportiva que se hacía, también enseñando la Biblia con adolescentes. Después lideré trabajo con jóvenes, en actividades y programas para jóvenes. Ujú. Y después de casarme, pasé a estar en otra iglesia, seguí cumpliendo ahí un rol con la juventud y con la adolescencia.
A los 37 años tomé el pastorado de la iglesia, estuve llevando ese pastorado durante 10 años, inicialmente solo, en los últimos 3 años compartiendo un pastorado con 2 hermanos más. Ujú. Y después del 2017 más o menos dejé el pastorado y es cuando empezó a tomar forma la idea de la fundación en mi corazón, en mi mente, y en 2010, fin del 2018 se empezó a consolidar ya la idea de la Fundación El Amparo y estoy ocupando ahora ese lugar como director de la fundación. Genial. Así que ese fue más que nada mi rol. Siempre mi vocación y mi don estuvo asociado a la enseñanza, me gusta mucho enseñar y ver las maneras de transmitir la verdad. Perfecto. Buen resumen. Sí. Bueno, en relación al aspecto social de una comunidad religiosa, ¿afirmarías que dentro de una iglesia se pueden construir vínculos sanos? Dentro de una iglesia, como en cualquier fundación, se pueden construir vínculos sanos y no sanos. Ujú. Eh, yo creo que la iglesia como institución habilita todas las bendiciones y todos los vicios que puede brindar cualquier institución. Ujú. Depende mucho del liderazgo de esa iglesia, el estilo un poco de sociabilización que puede llegar a generar, de vínculos que puede llegar a generar. Cuando el liderazgo es un liderazgo que habilita todo el tiempo la participación, la horizontalidad, la empatía, la no competencia. Sí, pero cuando las iglesias toman formas un poco eh, de oportunidades de realización personal, que es un gran ámbito la iglesia, de codicia y de ambición por espacios, por lugares, habilita las formas feas de la vincularidad, ¿no? Claro. Que es un espacio apropiado, claramente es un espacio apropiado porque el paradigma de la palabra de Dios habilita vínculos sanos por donde se los mire, pero que también puede ser un sustrato donde crezcan los vicios y las patologías de toda la vincularidad en la sociedad también puede pasar. Hay iglesias donde uno se asombra de las cosas que pueden llegar a pasar. Claro. Y vos decís, ¿dónde está Dios ahí? Bueno, Dios no está ahí claramente, ¿no? Pero que pasan cosas también. Así que si es un ámbito apropiado, 100% apropiado. Que puede no serlo y también puede serlo. Depende para mí depende en gran parte de la atmósfera y el clima que se genera desde el liderazgo. Ujú. Perfecto. Bueno, fuera de las reuniones formales, ¿los miembros de la iglesia acostumbran mantener encuentros personales o amistosos entre sí? Sí, 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 categóricamente sí. Sí, sobre todo en las iglesias más pequeñas, ¿no? Las Claro. iglesias más pequeñas son más familiares. A veces las mega iglesias no habilitan tanto eso, pero el estilo de iglesias de la denominación de los hermanos libres, de iglesias pequeñas, de 50 miembros, como mucho a veces. Claro. Eh, entonces, las personas terminan siendo amigas y las Ujú. familias terminan siendo amigas y eso proporciona grandes posibilidades de sostener la amistad y el encuentro fuera del ámbito de la actividad de la iglesia. Claro. Uno termina siendo de la iglesia, como decimos, para resumir la idea, su segunda casa o su primera casa y donde crece y forma sus amistades. Mis amistades más fuertes que tengo desde la adolescencia son todas personas de mi iglesia también, Ujú. paradójicamente. Perfecto. Justo me contestaste la siguiente pregunta, que era, ¿cómo influye en tu vida social pertenecer a una iglesia? No sé si puedes ampliar más o... Sí, sí, está muy bueno eso, porque me parece que entrena mucho la sociabilización. Mm. Yo soy terapeuta y el tema de la sociabilización es algo que lo estudiamos muchísimo Claro. y hay una gran ventaja en las personas que desarrollan una vida congregacional, una vida de miembro de una iglesia,
porque es un espacio donde se entrena la sociabilización con mucha protección. Es decir, en una iglesia siempre vamos a estar, o debiéramos estar, protegidos y preservados de distintas formas de menosprecio, de bullying, de abuso, de competencia, de discriminación, de categorización, de estigmatización, cosas que en la sociedad nos encontramos. Claro. Entonces, el espacio eclesial es un entrenamiento valiosísimo para desde ahí salir a la sociabilización con muchas más herramientas, con muchas más fortalezas personales, ¿no? Con mucha seguridad personal. Mm, Claramente sí, yo creo que ayuda muchísimo a eso. perfecto. Bueno, me habías dicho que tu círculo íntimo pertenece a tu iglesia, o a la comunidad más o menos cristiana. Sí, 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 tal cual, porque venimos creciendo juntos por la vida desde niños, adolescentes, vivimos toda la etapa de la adolescencia, de los romances, nos pusimos de novios todos con todos, nos peleamos todos con todos, nos casamos todos con todos, entonces es como una cosa muy, muy linda, Claro, ¿no? Una claro. pegoteada, pero muy linda y uno conserva vínculos valiosísimos, ¿no? Valiosísimos, ¿no? Porque uno comparte las cosas difíciles, las cosas lindas y las cosas difíciles de la vida que todos tenemos, entonces eso suelda, une muchísimo más los vínculos. Claro. Así que sí, sí, la iglesia es el contexto desde el cual surge mayor contención vincular. Perfecto. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cuál pensás que es la clave para lograr conformar una iglesia unida? Alta pregunta. Desde mi punto de vista, vuelvo a decir, a mí la formación profesional me llevó a estudiar y a concientizarme de lo esencial de la empatía, ¿no? Y de la empatía por horizontalidad. O sea, vuelvo a decir que la iglesia, como muchas instituciones, puede caer en la trampa de la jerarquización de los roles, que el pastor es más que el miembro, ¿no? Esta cuestión de la autoridad. Yo lo veo mucho en el consultorio, porque trabajo mucho a veces la mala praxis cristiana, el abuso de poder que existe dentro de las iglesias también. Cuando las figuras de los líderes, de los pastores, de los diáconos, de los, qué sé yo, misioneros, de los profetas, cualquier rol que a veces se asignan en las iglesias, tienen formas jerárquicas, es un problema, porque no está bien entendida así la obra de Dios. Para mí son roles distintos, pero no son categorías, no es una cuestión piramidal. La única autoridad es Jesús, es Dios. Los demás, pastor, miembro, líder de alabanza, maestro de escuela dominical, sea el rol que sea, es un rol, no es una jerarquía. Entonces, cuando se puede entender que hay horizontalidad en los roles, puede habilitarse una empatía más saludable. Y cuando hay eso, hay muchas posibilidades de crear una iglesia sana. Si no, yo siempre digo, un Dios que no sana, enferma. Una iglesia que no sana, enferma. En el Mm, consultorio se puede ver lamentablemente eso, ¿no? Y me parece que el problema se arma cuando se asocian roles con jerarquías, con autoridades, con empoderamientos. Y mm, eso está mal. El único que líder y dueño y poder y jerarquía y autoridad es Jesucristo en la iglesia. Los demás son todos roles horizontales. perfecto, perfecto, sí. Bueno, ay, mosquito. Teniendo en cuenta que dentro de una iglesia se hallan diferentes personas de diferentes edades y con distintas necesidades, ¿cómo acompañan los referentes espirituales a cada grupo etario? ¿Cómo lo acompañan? En las iglesias nos manejamos tal vez más por cuestiones de vocación, de intuición, de percepción. En este último tiempo las iglesias han recurrido más a la profesionalización de esos lugares y de esos roles. Mm, Antes
es como que los pastores, los líderes de la iglesia, percibían quién tenía un don para trabajar con la niñez, con la adolescencia, con el joven, con las mujeres, con los abuelos, y era más por cuestión de percepción espiritual y de intuición y de vocación, tal vez de las personas que se ofrecían, que por otra cosa, y está muy bien. Hoy creo que además de eso, en las iglesias intervino la profesionalización de esas funciones. Personas que se entrenan, que estudian distintas carreras y profesiones que dan herramientas para trabajar la pedagogía del niño, la pedagogía del adolescente, la problemática de la pareja, la cuestión de la senectud, de los abuelos, cosas que antes por ahí no se profesionalizaban tanto, Claro, no se profesionalizaban para nada, ahora se hacen mucho claro, más serias, ¿no? Y eso está muy bueno. perfecto. Bueno, ¿por qué entendés necesario para cualquier creyente ser parte de una iglesia? Cualquier cristiano, en este caso. Lo que pasa es que no ser parte de una iglesia local, o sea, los creyentes manejamos el concepto de iglesia como cuerpo de Cristo, que la componen todos los creyentes de todo el mundo y de toda la historia, pero que la iglesia tiene sus expresiones locales. Un creyente que no está siendo parte de una iglesia local tiene una cristiandad y una espiritualidad cuestionable, porque es como paradójico, es contradictorio, es antagónico que vos puedas querer estar con papá Dios, pero no con los hijos de papá Dios. Mm, Que quieras estar con Dios, pero no con los hermanos. Que quieras vivir en el cuerpo de Cristo, siendo una célula del cuerpo de Cristo, pero vivir aislado. Son como cosas contradictorias. Entonces, para mí, un creyente eh, ineludiblemente, inexorablemente debiera necesitar de la pertenencia y de la comunión con los hermanos. Así que me parece que es por una cuestión casi biologicista de esto, ¿no? De que un creyente tiene que ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en la expresión de una iglesia local. claro, genial. Bueno, última, en lo personal, ¿qué significa para vos la iglesia y cuál crees que es su mayor beneficio? Eh, Está buena la pregunta. Para mí la iglesia es lo principal en mi vida, es lo principal. Mm, Entendida la iglesia no como el lugar y como la institución, sino como la iglesia como inspiración. O sea, yo la defino como mi norte trascendente. ¿Para qué vivo yo? ¿Vivo para mi familia? Sí, pero también puede pasar algo con mi familia, la puedo perder en un accidente. Vivo para mantener mi salud y cuidarme y mi estética y mi imagen, y sí, pero también lo puedo perder por la salud. Vivo para juntar dinero y sí, pero puedo perder. Son todas cosas que están signadas por lo imprevisible, aún siendo cosas muy nobles y muy legítimas. Pero uno encuentra en Dios y en la propuesta de vivir para Dios eh, por medio de la iglesia, y vuelvo a decir, no de la iglesia como institución, sino de la iglesia como cuerpo de Cristo, lo ve como un norte trascendente, algo que yo estoy haciendo y que no hay nada que lo pueda limitar, ni frenar, ni boicotear. Lo que yo hago cada día en la fundación, de enseñarle a un niño a hacer una plantita o a cortar una madera en carpintería o a coser una remera en costura o a tocar la guitarra en el taller de guitarra, todo eso es algo que es semilla que siembra, que se siembra, que germina y que va a dar fruto y que va a volver a dar semilla. Eso es trascendencia. mm, Entonces, por eso es lo más importante para mí, la iglesia en ese sentido como misión, como obra de Dios, como reino de Dios, porque es trascendente. Es hacer algo que sé que trasciende de mí, que no está limitado por la tragedia o por lo imprevisible. Todo lo que uno hace es algo que es eterno, queda dentro del reino de Dios y Dios se encarga de reproducirlo en el tiempo.
Así que por eso no escatimo palabras en decir que lo que es la iglesia para mí es lo más importante de mi vida. Perfecto. Bueno, buenísimo. Terminamos para que para grabar. Así